Tenemos una asonometría dimétrica. Vamos a coger y con esta plantilla hacer un eje. Entonces hacemos una vertical y sobre esa vertical vamos desplazando las elipses. Entonces tenemos la primera, que será la que corresponde a el tapón de ese recipiente. Esto lo desplazamos y tenemos ya una superficie cilíndrica, haciendo entonces las tangentes en los extremos, las líneas tangentes a ambas elipses, ¿no? Una vez que tenemos esto, pues ahora tenemos una superficie cónica, con lo cual de aquí arriba salen dos líneas tangentes a la base del tapón. Alineamos el eje menor de la elipse y marcamos aquí la posición de la semielipse y haremos las tangentes que tendrán que ser concurrentes en un punto del eje. Entonces tenemos esta tangente concurrente en este punto y lo mismo concurrente en este punto la otra tangente. De esta manera sabemos que hay simetría en ese cono y en el contorno de esas líneas, ¿no? Una vez que tenemos esto, tenemos ahora varias elipses que definen por dónde va la superficie. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una menor. Vamos a marcar esta concéntrica con la anterior. Entonces el eje mayor pasa por estos puntos que haremos coincidir con el eje mayor de esta elipse. Es algo grande para esto que vamos a hacer, ya que aquí estamos en la superficie plana, entonces los vértices alineados con esto en un mismo diámetro. Entonces hacemos ese arco elíptico y esta es la forma plana, ¿no? Y ahora esa forma plana es tal que crece y va a bajar haciendo una superficie tórica de mayor longitud. Entonces ya cogemos una elipse mayor, por ejemplo esta. Y ahora, al dibujar aquí la elipse más abajo, estamos diciendo que ese es un fragmento, un cuarto de una superficie tórica, que es como un donut. Entonces hacemos el arco elíptico y aquí tendremos el conjunto de las elipses, nos definirán ahí el contorno de la superficie, ¿vale? Contorno envolvente. Bueno, una vez que tenemos eso, la figura partiendo de la misma elipse va a ser una superficie cilíndrica que vendrá hasta aquí. Con lo cual hacemos sobre todo este fragmento y hacemos las tangentes comunes, que serán líneas paralelas al eje de revolución. Ahí tenemos las dos tangentes y ya tenemos casi completa la figura. Para ello terminamos la elipse menor, que está por debajo de la figura y que define ahí otra superficie tórica. Entonces alineamos el eje menor de la elipse con el eje central de revolución y el conjunto de las elipses definirían otra vez ahí el contorno envolvente de esa superficie. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura de la que podemos sacar las vistas con precisión, ¿no? En la plantilla de elipses hemos marcado aquí algunos diámetros conjugados, porque no los tiene, pero también los podemos calcular. Entonces, si los calculamos, cogeremos una elipse para ver la posición de los ejes. Entonces dibujo aquí abajo una elipse y marco la posición del eje mayor para transformarlo en circunferencia. Entonces puedo trazar ya una perpendicular desde cualquiera de esos dos vértices al eje central de revolución y obtendré la posición del centro de la elipse. Una vez que tengo el centro de la elipse, puedo hacer un arco de circunferencia que puede ser tangente o no. Voy a ver si hay una tangente y ya marco aquí la posición de ejes conjugados a 45 grados. Entonces
tengo aquí la posición de la circunferencia con sus ejes respectivos. Y esto es como si fuera una esfera con su ecuador. La esfera tangente a esa elipse. Entonces, al coger aquí el punto medio, habría que marcar esto aquí por el punto a 45 grados. Como aquí 45 grados no lo marca muy claro, a ver si lo colocamos así, tampoco, porque aquí está dividiendo esto en... Entonces vamos a hacer las líneas a 45 grados más rápido así. Entonces hacemos esta línea, la completamos un poco para ser más precisos. Y ahora centramos aquí la regla del transportador. Cogemos aquí los 45. Entonces tenemos 45 a partir de aquí. Bueno, pues ya tenemos, al trazar ahí la línea a 45 grados, un diámetro de esa circunferencia, y entonces ese diámetro, al bajar una vertical, corta aquí y será un diámetro conjugado. Entonces hacemos la perpendicular desde ese punto de intersección de la circunferencia con esa línea 45. Hacemos también, a ver que no se nos mueva el papel, entonces decía que hacemos aquí una horizontal, hacemos aquí, a ver, una vertical, y tenemos ahí ya el cuadrilátero, y aquí esta otra línea. Bueno, pues como vemos, al girar la circunferencia, pues tendríamos que se transforma en esta elipse. Si lo vemos en tiempo real, esta circunferencia, o para adecuarla más a ese tamaño más o menos, al girarla, ese diámetro pues vendría a parar sobre la vertical. Por lo tanto, el diámetro conjugado será, ya lo ponemos en rojo, será este. Y si tenemos el diámetro conjugado, tenemos también la dirección de los ejes de la asonometría dimétrica. ¿Vale? Entonces marcamos aquí la posición de los dos diámetros que corresponderían a pues la línea esta de la circunferencia y esta, que forman 90 grados en el espacio. Al girar la circunferencia, pues queda de esta manera. Eso quiere decir que el ángulo de estas dos líneas será de 90 grados en el espacio. Por tanto, estas son las direcciones de los ejes y ya los podemos marcar. Entonces cogemos la base de esta elipse, el centro de esta elipse, y trazamos esas dos direcciones. Con lo cual ya tendremos ahí, al trazar esas dos direcciones, los ejes asonométricos, y podremos obtener las vistas de la figura. Entonces, los ejes de la asonometría dimétrica vendrán entonces por este punto, y su simétrica respecto al eje Z central. Entonces también paralela a esta línea por el eje central, viene por aquí y viene por aquí. Bueno, ahí tenemos ya los dos ejes de la asonometría dimétrica, con lo cual ya podemos obtener en verdadera forma todos los elementos, ¿no? Entonces, por último, vamos a proyectar. La figura se apoya ahí en el origen de coordenadas y haciendo paralelas a los ejes. Entonces, hago paralelas por los centros de las elipses. Debía marcar los ejes de... Entonces tengo el centro de esta elipse que viene por aquí, el centro de esta elipse que viene por aquí, etc. El de esta elipse que viene por aquí. Y los centros de esas elipses me van a definir en realidad en la dirección del eje Y'. Si bajo una vertical, y ahora si hago aquí, en realidad tendría que hacer una horizontal hasta que corta, una horizontal siguiendo Y' hasta que corta aquí, siguiendo Y', una horizontal hasta que corta la elipse y uniría con este punto, teniendo ya aquí esta sección. Bueno, si continúo haciendo esto, pues tendré la sección del plano XZ. Bueno, entonces la sección del plano XZ entonces vendrá por aquí siguiendo esta dirección, el arco elíptico bajará una vertical
y ahora se mete aquí la superficie tórica y es tangente ahí a esta línea, con lo cual tenemos aquí el semiperfil de esa figura, esta sección, ¿no? Y ahora aquí seguiría la dirección de I hasta el origen. Bueno, y esto podemos obtener entonces ya el abatimiento de esta forma y tendremos ya, a partir de la vista a sonometría dimétrica, tendremos entonces la construcción de un alzado, porque la planta ya sabemos que son todas circunferencias, ya no hay que hacerlo, pero el alzado sí que requeriría algo más de cálculo. Entonces hago aquí una línea ortogonal a la prolongación del eje X'. Una vez que hago la ortogonal, cojo el punto medio de este segmento, trazo la semicircunferencia, pues viene desde este punto hasta aquí, 13, 6,5, marco 6,5, centro de la circunferencia, hago el arco que corta a la prolongación del eje en un punto que uno con estos dos. Entonces tengo aquí este punto, esta línea y esta otra. Ahí habrá un ángulo de 90 grados, ya que estamos abatiendo una cara del trirectángulo. Bueno, por último, una vez que tenemos esto, si bajo por aquí, cojo las alturas también, entonces sigo esta dirección, la dirección del eje Y', y aquí hago esa dirección y tengo las distintas alturas de toda la figura. Bueno, pues esas alturas, si prolongo esta línea, resulta que esa línea va a cortar aquí y por tanto su altura correspondiente vendrá por aquí, ya en verdadera medida en un alzado. ¿Vale? Si seguimos haciendo eso con todas las líneas, vamos a marcar alguna más. Entonces tenemos esa línea, ahora tenemos aquí otra vez la dirección del eje Y, desplazamos y viene por aquí, esta línea desplazamos, viene por aquí, y estas dos, también siguiendo la dirección del eje Y, pues viene por aquí y por aquí. Por tanto, todas esas serán paralelas y aquí lo serán, si están bien trazadas, serán todas paralelas a este eje, ya que si aquí son paralelas a este eje, al abatir aquí arriba lo seguirán siendo. Entonces haremos esas líneas y tendremos aquí las alturas reales correspondientes, con lo cual tendremos ya la figura al completo. Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues ya solo hay que proyectar los puntos de intersección con los ejes y me va a dar ahí el perfil con precisión. Entonces, haciendo perpendiculares por cada uno de esos puntos, ya tenemos la verdadera forma de la figura en un alzado, ya que en diédrico nos proporciona verdaderas formas y magnitudes y nos facilita mucho la construcción. Aquí tendremos una línea vertical paralela a este eje, aquí tendremos esto, la superficie cónica llega hasta aquí, habría que proyectar este punto hasta aquí, unirlo con esto. Entonces hacemos la tangente aquí y hacemos la tangente aquí detrás, corta aquí y habrá que unir esos dos puntos. Por último hacemos también aquí la tangente y aquí la tangente. Entonces ya sabemos que baja por ahí y aquí podemos hacer también la tangente. Estamos haciendo ahí las tangentes por cada uno de los puntos y aquí también la tangente en la base. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los perfiles. Entonces decíamos, teníamos aquí esta línea en vertical, esta horizontal, tenemos la parte interna que llega hasta aquí, tenemos este punto que cae aquí y por tanto esta es la superficie cónica. Ahora este punto se corresponde con este punto con la parte plana, este punto con la parte saliente del arco, o sea que viene por aquí. Ahora es una línea paralela al eje Z y por tanto es una línea vertical,
trasladaremos esto, haremos una vertical y ahora el arco empieza en este punto y llega tangente hasta ahí. Bueno, pues ya sabemos que este es el semiperfil o semialzado, como prefiramos, en verdadera forma de esa figura. Y esta es la forma de obtener, la verdadera forma de obtener pues, los detalles de la figura en un alzado. Bueno, una vez que hemos obtenido ya, mediante obtener los ejes conjugados, hemos obtenido ya una vista ahí en verdadera forma, ahora habría que hacerla simétrica, repetir esto de este lado, duplicarlo hacia este lado, manteniendo esta media igual a esta igual a esta, y tendríamos ahí ya toda la figura al completo, ¿no? Una vez ya que lo completemos, cuando lo tengamos, pues ya sabemos que es un alzado de la figura, mientras que la planta serán circunferencias concéntricas. ¿Vale? Bueno, pues esa sería cómo obtener de una dimetría la vista en alzado en verdadera forma. Y ya para terminar, pues vamos a intentar que esto parezca, vamos a ver que esta pieza pues sea, por ejemplo, metálica. ¿Vale? Entonces cogemos aquí varios papeles. Ponemos aquí debajo y damos un tono homogéneo. Entonces, siguiendo la forma cilíndrica, tenemos aquí, por ejemplo, un tono más o menos igual que podemos fundir por distintas partes, ya que el cilindro coincidirán sus zonas de sombra con sus generatrices, ¿no? Mientras que el cono también coincidirán con sus generatrices con la inclinación del mismo, ¿no? Entonces pondremos las líneas inclinadas y más rectas según nos acercamos, mientras que aquí el cilindro vuelve a pasar lo mismo que aquí, con lo cual habrá coherencia entre esos tonos, tanto de un lado como del otro. Vale. Y de esta manera vamos completando ya la superficie. Bueno, una vez que llegamos aquí, pues ya refleja el paisaje y termina aquí, con lo cual habría que marcar que esta sería ya la zona límite de reflexión, ¿no? Mientras que ahora vuelve a reflejar pues la zona superior del cielo, por aquí, o árboles si están encima, y aquí marcaremos simplemente tonos siguiendo franjas de líneas más o menos oscuros. Bueno, luego lo que nos pasemos lo quitaremos con la goma. Ya tenemos ahí la figura. Entonces cogeremos un difumino, iremos marcando distintos tonos y mayor contraste. Entonces marcábamos aquí la superficie con el degradado y lo mismo aquí con un difumino. Haremos lo propio aquí en la superficie cónica. Aquí igual en la parte superior. Y aquí también por franjas. Y para que quede homogéneo, aunque sea nos salimos fuera del dibujo y luego lo borramos. Porque así sale más homogéneo, sin tener cuidado de pasarnos. Bueno, pues ya tenemos ahí los tonos básicos. Ahora podemos oscurecer y, por ejemplo, dar zonas de mayor oscuridad. Vamos a coger este lápiz algo más blando para hacer mayor contraste. Seguiremos la curvatura del objeto, lo mismo por aquí. Haremos la superficie con más intensidad. Aquí metido hacia adentro y aquí siguiendo la curvatura de la superficie tórica. Bueno, haremos lo mismo aquí con esto. Reflejaremos aquí un poco la base, aquí lo mismo con esto. Y aquí también le daremos la curvatura hacia adentro.
abajo proyectaremos también toda la zona de la base en reflexión y aquí terminaremos un poco aplicaremos aquí un poco la figura, marcaremos mayor contraste por aquí y lo mismo por aquí. Bueno, ahora ya le podemos dar otra vez con el difumino para hacer más suaves los tonos, como sería de una superficie. Pues fundimos un poco hacia adentro y lo mismo aquí, también hacia adentro. Nos metemos por aquí también hacia adentro. Y aquí igual. Lo mismo con este trozo de cilindro. Bueno, ya que tenemos esto, pues ya tenemos tonos básicos, con lo cual podríamos darle ya el último contraste. Y vamos a dar un poco más de oscuro por algunas zonas. Lo mismo para aquí. Lo mismo aquí, siguiendo también la dirección de las generatrices. Bueno, una vez ya que tenemos esto, ya concluimos, pues simplemente eliminamos ahí las líneas sobrantes de sombra. Intentamos cuadrar eso. Bueno, ya tenemos ahí y lo mismo aquí en la base. Bueno, por último también las superficies, si intentamos que sea metálica con contraste, pues a veces dejan los brillos más definidos, más recortados, como pasa aquí, con lo cual aquí también podremos hacerlo con un fundido de fuera hacia adentro, aquí siguiendo la superficie cónica y aquí también. Bueno, pues eso es lo que podríamos ahí marcar con más intensidad y si queremos degradar un poco uno de los dos contornos hacia adentro. Y aquí si queremos marcar la parte superior. Vamos por último a darle aquí algo de luz también. Darle un poco más de contraste, por ejemplo por aquí por la base. O también por aquí. Bueno, pues esa sería la superficie que ya podemos dejar más o menos así. Aquí fundimos también el contorno, a llegar hasta aquí y por ahí detrás igual. Entonces dejamos siempre uno con degradado y el otro más definido, ¿no? Y podríamos marcar algún brillo más por ahí. Vamos a marcar por ejemplo aquí una zona de brillo y aquí a lo mejor marcar un toque también. Pero ya sabemos que en las superficies metálicas se dan altos contrastes. Bueno, pues esta será la superficie. Como vemos, a partir de una figura en alzado tuvimos el
Vamos a verlo aquí, más oscuridad. Aquí también. Sin salirnos de la elipse. Bueno, pues decía que a partir de una vista ahí en asonometría dimétrica obtuvimos los diámetros conjugados y obtuvimos luego ahí ya la posición del alzado en verdadera forma, ¿no? Si le damos más contraste aquí al lado del claro, pues hará más efecto metálico. Sí, más contraste. Ahí lo tenemos. Bueno, pues figura superficie de la que obtuvimos diámetros conjugados de la elipse y luego el alzado.